Estudiantes, buenos días. En esta oportunidad vamos a realizar la práctica de laboratorio, que en esta oportunidad nos toca sobre la teoría celular y el uso del microscopio. Al no estar en clases y no poder observar un microscopio físicamente y poder examinarlo con precisión, voy a realizar este video para poder darles un alcance para que ustedes puedan más o menos guiarse sobre qué partes tiene el microscopio y más o menos cómo se debe de utilizar. Primero vamos a hablar sobre la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? La teoría celular nos dice que todo organismo está compuesto por al menos una célula. Es decir, que tenemos organismos unicelulares y pluricelulares, pero como les decía anteriormente, todos están compuestos por al menos una célula. Este es el dogma principal de la biología moderna. Y que no solamente nos describe esto a la célula, sino también nos dice que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. También nos dice o nos describe de manera evolutiva cómo ha ido desarrollándose la célula. Pero ¿cómo ha sido posible estudiar una célula que es algo microscópico con ayuda exactamente del microscopio? Tenemos en la historia, por ejemplo, a Robert Hooke, que en 1665 es quien nos da el nombre de célula, o bueno, no célula específicamente, sino cella, que es en latín, que se deriva de células cuando observa un corcho. Pero el microscopio en sí tiene su historia muy aparte, que luego la vamos a ver con ustedes para que podamos reconocerla más. Tenemos el microscopio, que es de mucha importancia porque nos ha permitido desarrollar, describir, descubrir todas las partes en sí de la célula y reconocer que no todas las células tienen la misma forma. Entonces, es por eso que al tocar el tema de teoría celular también vamos a aprender el correcto uso del microscopio y en este caso vamos a describir sus partes. Entonces, comencemos, chicos. El microscopio es un instrumento de observación y se llama microscopio óptico. Este tiene varias partes. Primero vamos a ver una parte estructural, compuesta por ejemplo por la... El microscopio óptico es un microscopio basado en lentes ópticos, que también es conocido con el nombre de luz o microscopio de campo claro. Puede ser monocular o binocular, lo que quiere decir que se puede mirar con un ojo o con los dos. Lo podemos dividir en partes. Tenemos, por ejemplo, el sistema mecánico, que se refiere a cómo está construido y las piezas en las que van instaladas los lentes. En ellos tenemos el pie o la base, constituyendo la base del microscopio y su principal apoyo. Puede tener distintas formas, siendo las más habituales forma rectangular o forma de Y. El tubo con forma cilíndrica, que por dentro es de color negro para evitar las molestias del reflejo de la luz. Al final del tubo se colocan los oculares, que como les decía pueden ser uno o dos, definiéndolo así de manera monocular o binocular. El revólver, que es una pieza giratoria en la que se enroscan los objetivos, y cuando giramos este dispositivo los objetivos pasan por el eje del tubo y se colocan en posición de trabajo. Se le llama revólver por el ruido que hace el piñón al encajar en el lugar fijo. La columna o brazo, en algunos casos conocido por asa, es la pieza de la parte posterior del microscopio, sujeta al tubo en la parte superior. En la parte inferior se acopla el pie. Tenemos la platina. La platina es la pieza metálica plana en la que se colocan las muestras para observar. Tiene un orificio que permite el paso de la luz. Tenemos el carro, que permite mover las muestras con un movimiento ortogonal hacia adelante y atrás o de derecha a izquierda. Tenemos los tornillos macrométricos, que permiten enfocar rápidamente la preparación. El tornillo micrométrico, que por lo general se encuentra adosado al tornillo macrométrico, que nos ayuda a enfocar la muestra con un enfoque exacto y nítido a través de movimientos casi imperceptibles. Es decir, que cuando coloquemos la muestra, por lo general primero se mueve el tornillo macrométrico y cuando tenemos la muestra un poco borrosa por los oculares, podemos ajustarlo con el tornillo micrométrico y de esta manera tener una visión clara. Luego tenemos el sistema óptico. El sistema óptico está compuesto por los oculares. Los oculares son los sistemas de lentes más cercanos a la mira del observador. Son cilíndricos, huecos en la parte superior del microscopio y provistos de lentes convergentes. Tenemos los objetivos. Los objetivos son los lentes que se regulan mediante el revólver.
El acople de los objetivos se realiza de forma creciente según sus números o según el grado de aumento, en el sentido de las agujas del reloj. Los objetivos llevan su aumento en un lateral y también están distinguidos por un anillo de colores. Tenemos la fuente de iluminación. La fuente de iluminación está constituida por una lámpara. En nuestro caso, en el microscopio que tenemos en el laboratorio, está constituido por un espejo que permite captar y centrar la luz en un solo sitio. El diafragma, también conocido como iris, se encuentra sobre la fuente de luz. A partir de este se puede regular la intensidad de la luz abriendo o cerrándolo. Es parecido o tiene parecida la función al iris que tenemos en el ojo. Nos permite captar la luz y si necesitamos, por ejemplo, una mayor concentración de luz, cerramos el iris o lo abrimos dependiendo de qué muestra estamos observando, una muestra coloreada o una muestra fijada. Después de repasar las partes del microscopio, chicos, hemos podido observar que esto es es más fácil de realizarlo de una manera práctica. Es por esto que esta práctica la vamos a volver a repetir cuando volvamos a clases para tener una mayor idea de cómo es que funciona el microscopio, porque si no lo usamos, no lo vamos a aprender a usar o a desarrollarnos con él, y en este curso, en este año, lo vamos a trabajar bastante. Entonces, como les decía, vamos a volver a repetir la práctica. Esto es una pequeña teoría para que lo vayamos desarrollando y más o menos viendo cómo lo podemos trabajar. Ahora, el objetivo de la práctica de hoy es que nosotros sepamos o aprendamos cómo funciona el microscopio. Es por eso que íbamos a observar, como lo tienen en su ficha, una letra E. ¿Por qué la importancia en este caso de observar una letra E? ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a explicar cómo es que se observa el microscopio. El microscopio no es que nosotros pongamos, digamos, una muestra, en este caso una letra E de periódico, y que lo vayamos a ver igual, solamente aumentado. No, el microscopio, al ser un juego de lentes entre convexos y cóncavos que se juntan entre sí en toda esta estructura, nos van a permitir ver otra imagen que les voy a explicar ahora. Así es que vamos a ver cómo se ve en un microscopio. Los lentes, el microscopio está constituido por dos lentes convexos. Cada lente hace converger los rayos luminosos que lo atraviesan. El objetivo forma una imagen real aumentada e invertida. Se dice que la imagen es real porque los rayos luminosos pasan realmente por el lugar de la imagen. La imagen es observada por el segundo lente, llamado ocular, que actúa sencillamente como una lupa. Allí la imagen se vuelve virtual, es decir, la imagen que nosotros vamos a ver al microscopio es una imagen que es mayor, virtual e invertida, chicos. Como les decía, chicos, en la explicación que les puse, la imagen que nosotros vamos a ver al microscopio es mayor, virtual e invertida. Es por eso que al nosotros colocar la letra E, la íbamos a observar de manera invertida. Pero no se preocupen que esto lo vamos a volver a trabajar porque es importante que ustedes lo entiendan de manera práctica. Ahora, para entender un poco más, por lo menos la parte de aumento, no tanto la inversión, sino la parte de aumento del microscopio y su importancia con la célula, vamos a hacer un pequeño proyecto que sí lo podemos hacer en casa. Los materiales son una botella de plástico de lo que tengamos en casa, 2 litros, 3 litros, 1 litro, medio litro, la que podamos conseguir. Un espejo, agua, tijera y cúter. Vamos a cortar la botella de esta manera, más o menos unos 20 centímetros, lo que no sé en realidad porque esto va a variar dependiendo de qué tamaño tengamos la botella. En mi caso le he cortado más o menos unos 20 centímetros de base. Con la otra parte de la botella que nos sobra vamos a cortar 2 tiras de más o menos 15 a 10 centímetros por 3 centímetros de ancho, 2 tiras. Una de ellas la vamos a colocar de esta manera. Ven que tiene una entrada. De esta manera a la botella. Y le vamos a realizar un corte a los costados. Para colocar de esta manera la otra tira aquí que nos va a servir como platina. Recuerden que la platina es donde podemos colocar la muestra a observar. Vamos a colocar nuestra fuente de luz, que es muy importante en un microscopio.
Nuestra fuente de luz tiene que ir inclinada, así es que yo estoy utilizando un paquete de cubreobjetos para utilizarlo como soporte. En su caso puede ser un poco de papel, algodón, algo que tengamos en casa que nos sirva de soporte. Lo colocamos, como ven, de esta manera. Y vamos a colocar la platina lo más recto que podamos. Si desean, lo pueden asegurar con un poco de cinta. Como les decía, lo más recto que podamos. Ahora solo nos falta un objeto para ver. ¿Qué podrá hacer? Podemos ver una letra de un periódico, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo he cortado una letra de una revista que tenía. Es una letra E y es muy pequeñita. La vamos a colocar en la platina. Recuerden que con este microscopio casero no vamos a observar de manera invertida con el microscopio, como en el microscopio óptico. Solamente vamos a observar la imagen aumentada. ¿Recuerdan que les dije que observábamos o que el microscopio era una mezcla de lentes? Bueno, para no trabajar en esta oportunidad, porque no sé si todos vamos a poder conseguir una luna de reloj o alguna luna de lente que podamos tener en casa, lo vamos a trabajar con una gota de agua. La gota de agua es de manera convexa. Y recuerdan que les dije que era un conjunto de lunas, o tenía dos lunas convexas, entonces esto nos va a permitir agrandar la imagen. Entonces de a pocos vamos a colocar con nuestro, en mi caso yo lo estoy colocando con mi dedo. Si tuviéramos un gotero en la casa nos podemos ayudar con eso, si no lo podemos observar. Y ahora vamos a observar. Y podemos observar que la imagen efectivamente se aumenta. Si nos faltara un poco de luz, podemos conectar aquí con la luz del celular o de alguna linterna que tengamos en casa. Vamos a observar y gracias a la gota de agua, que es como un lente convexo, nos permite aumentar la imagen. Realicemos, chicos, este experimento en casa y mándenme las fotos, por favor. Y desarrollemos las partes del microscopio en la ficha. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Cuídense.